Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Aragonés y bienvenido al curso de LibreOffice desde cero. Como saben, el LibreOffice es un programa de ofimática parecido al Microsoft Office que además es gratuito y que podemos utilizar y que además se está utilizando en muchos organismos públicos del Estado y en muchas empresas. Bueno, para descargarlo vamos a irnos a Google y en Google vamos a escribir LibreOffice y la primera página que nos va a cargar en la búsqueda es la de LibreOffice y simplemente tendremos que darle a descargar ahora y nos va a dar elegir en dos versiones, una que nos dice que es para utilizarla en empresas que estén un poquito restringidas, o para personas que no les gusta a lo mejor meterse en muchas cosas raras y nos dice que esta es la 737. Si va a implantar LibreOffice en un entorno corporativo o es un usuario cauteloso. Y la otra versión, pues, mm, si le entusiasma la tecnología o es usuario pionero avanzado, pues esta es su versión. Nosotros en principio vamos a descargar esta versión por si a lo mejor es un poquito más avanzado, puede haber cosas más avanzadas y recuerden que tienen que elegir también en el sistema operativo que tienen, si es Windows, Mac o Linux y también si es de 32 bits o es de 64 bits. Normalmente los ordenadores nuevos son sistemas operativos de 64 bits porque los ordenadores ya manejan ese sistema a nivel de hardware y si tienen un Windows 10, un Windows de los últimos, pues tendrían que utilizar el 64 bit y en el caso de que el ordenador sea un poquito más antiguo y tenga a lo mejor un Windows 7 o algo así, pues ya utilizaríamos un 32 bit. Pero en principio nosotros vamos a descargar el de 64 bit, le damos a descargar y simplemente tenemos que esperar que descargue el programa de instalación y cuando lo termine de descargar empezaremos a instalarlo. Bueno, una vez que termine de descargar el programa de instalación, pinchamos en el fichero este que se nos ha descargado aquí. En el caso de que hayamos cerrado la ventana por algún motivo, pues nos tendríamos que ir a la carpeta de descarga de nuestro ordenador, pero simplemente ahora pinchamos aquí y se nos empieza a ejecutar el programa. ¿Vale? Nos dice que se va a ejecutar el fichero, el archivo, le damos a ejecutar y empieza a instalarse. Le damos dando a siguiente, le decimos que nos haga la instalación típica, en este caso, siguiente, crear un acceso directo en el escritorio. Esto de cargar LibreOffice al arrancar el sistema de momento no lo vamos a poner y le damos a instalar. Y ahora tendríamos que esperar un rato. Nos está preguntando el Windows si queremos que esta aplicación haga cambios en el dispositivo. Le decimos que sí, sin problema, porque no es nada malo. Es un programa bastante seguro y que no tiene ningún problema. Además, se ha usado en muchos organismos públicos y no hay problema. Y ahora tendríamos que esperar a que termine la instalación y empezar a trabajar. Bien, una vez que termina de instalar el programa, le damos a finalizar y ya hemos instalado el programa LibreOffice. Bueno, una vez que hemos instalado el programa, en nuestro escritorio de nuestro ordenador nos aparecerá el icono de acceso directo de LibreOffice. Entonces lo que tenemos que hacer es pinchar dos veces, darle doble clic y se nos abrirá la aplicación LibreOffice. Nada más abrirse nos va a dar una alerta o un mensaje como que los ficheros ODT y ODS no están registrados para que se abran con LibreOffice. ¿Esto qué quiere decir? Que los formatos de fichero o los tipos de fichero que se crean con LibreOffice tienen la extensión ODT y ODS, es decir, al final del nombre del fichero tienen esta extensión y así Windows sabe con qué programa tiene que abrirlo. Entonces lo que nos está diciendo es que esto no está configurado. Entonces si le damos a aceptar, pues nos abre esto de los valores predeterminados por aplicación y tendríamos que buscar aquí LibreOffice. Esto es una cosa opcional, si lo queremos configurar, buscamos LibreOffice
y le damos a administrar y tendríamos que buscar los formatos ODT y ODS. ¿Ve? El ODS, por ejemplo, está para que se abra con Excel, entonces le vamos a poner que se abra con LibreOffice, y el ODT está configurado para que se abra con Microsoft Word, y le vamos a poner que se abra con LibreOffice, porque son los formatos predeterminados de Open Document de este tipo de programas libres. Vale, entonces se supone que ya esto estaría y simplemente tendríamos que cerrarlo y ya tendríamos nuestro programa totalmente operativo. Bueno, aquí en la pantalla principal que tenemos salen los ficheros que ha localizado, con las extensiones que puede abrir el LibreOffice, y aquí a la izquierda tenemos el abrir un fichero, una carpeta para abrir un fichero, lo que está predeterminado, que es documentos recientes, que es lo que estamos viendo. Luego las plantillas que tiene el LibreOffice que podemos utilizar, que ya las veremos. Y luego en la parte de abajo tenemos accesos directos para crear pues documentos de las diferentes aplicaciones que componen este LibreOffice, que serían el Writer, que es parecido al Word, el Calc, que es parecido a Excel, el Presentación de Impress, que es parecido a lo que sería PowerPoint, una aplicación para dibujos, el editor de fórmulas de LibreOffice, que también veremos todo esto, y las bases de datos, que vendrían siendo algo parecido a lo que es el Microsoft Access. Bien, pues vamos a comenzar pinchando en el documento de Writer para crear un documento en blanco. Si pinchamos ahí, pues se nos abre un documento nuevo en blanco para crear un documento. Es decir, vamos a crear una carta o un escrito, cualquier tipo de escrito, al que vamos a poder ingresar texto de diferentes colores y de diferentes formatos, tablas, imágenes, columnas, etcétera. Todo lo que normalmente hacemos con el Microsoft Word, o lo que podemos hacer con cualquier programa procesador de texto. Bueno, pues vamos a empezar a escribir el documento. Nos situamos en la esquina superior izquierda y vamos escribiendo hasta que no tengamos que escribir un punto y aparte. No le vamos a dar a Enter, porque nosotros escribimos y cuando llegue al final del margen, pues el propio programa nos hace el salto de línea y seguimos escribiendo en la línea de abajo. Es un error que cuando lleguemos al final de la línea le demos a Enter, porque en este caso cuando hagamos un formato, por ejemplo, justificado de párrafo, nos va a dar problemas. Entonces, lo ideal es que nosotros escribamos un párrafo completo sin darle a Enter. Solo le vamos a dar a Enter cuando lleguemos a un punto y aparte. Como vemos, hay algunas palabras que nos las subraya en rojo porque no las entiende. En el caso de la palabra hardware, al ser una palabra inglesa, pues no la tiene en su diccionario. Pero en el caso de que alguna palabra no la entienda o no la tenga en el diccionario, dándole al botón derecho le daríamos a ignorar, o incluso le podríamos dar a añadir al diccionario si estamos seguros de que la palabra está bien escrita. También, si hay alguna palabra errónea y le damos al botón derecho, podemos obtener un listado de las palabras que puedan ser correctas y elegir una de ellas. Esto lo haríamos de la forma que están viendo ahora mismo en el vídeo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Primeramente voy a pegar en el documento una información que he copiado de otro documento donde especificamos las características de formato de fuente y de párrafo que queremos aplicar a este texto. En principio, si seleccionamos una palabra, por ejemplo, esta llama, podemos aplicarle el formato que queramos en las herramientas que tenemos aquí a simple vista en la barra de herramientas. Tenemos el formato de negrita, cursiva, subrayado, que podemos desplegar y elegir el tipo de subrayado que queremos, el tachado. Luego tenemos el superíndice, subíndice, el color de la fuente. Tenemos muchos formatos que podemos aplicar así directamente en la barra de herramientas.
Sigue disfrutando del curso, pero no te olvides de suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna lección. Pincha en la imagen para seguir a la lección 2.